Vamos a cantar el coro, te alabarán, oh Señor, todos los reyes, el número 96. Vamos a cantar el coro, te alabarán, oh Señor, todos los reyes, el número 96. Les invito a que cantemos el coro para ti, oh Señor, el número 95.
Ahora un poquito. Ahora un poquito. Vaya para allá. Ahí. Cantemos el coro unidos en número 92. Cantemos el coro Renuévame en número 91. Señor Jesús.
Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Amén. Muy buenas. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Bien, gracias a Dios. Ah, qué bien. Guillermo, ¿nos oye? No, ¿Nos está oyendo, Guillermo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. buenas tardes. ¿Qué pasó con doña Esther? ¿Está recostada? Esther nos está viendo también. ¿Cómo está Esther? Bien, gracias a Dios. No del todo bien, pero ya está saliendo del problema. Ah, Ayer fue algo horrible, terrible, sí. porque mi hija Mónica la recogió en la clínica donde hacen solamente cirugías, allá por el River Road. Ok. Y apenas tenía como una hora y media de haber salido de cirugía. Así es que la recogió y le dijeron que estaba ya bien, ya era cuestión de que la recuperación fuera en la casa. Ajá. Pero en el trayecto de allá a la casa se puso mala. Ella venía en la parte de atrás del carro y le dio vómito y se vomitó dentro del carro. Oh, ¿Ve? Y yo las venía siguiendo aquí con mi teléfono y vi que se tardaron ahí en un lugar y dije, ¿qué les pasó? Pero me imaginé inmediatamente cuál sería el problema, ¿ve? Y mi hija Mónica tuvo que hacerse a un lado y atenderla rápido con una bolsa de plástico. Y dice, prepárate ahorita que lleguemos con una bolsa de basura, servilletas, toallas y el spray para limpiar. sí. Ok, y ahí estaba yo listo en el garage y ya sucedió. Ajá. Llegaron, ayudé a mi esposa a entrar a la casa, apenas podía la pobre. Uy, a mí me quebró el corazón, ¿ve? Y entró y se descansó, pero inmediatamente a seguir volviendo el estómago. Y gritaba y gritaba y gritaba y yo sin poder hacer nada. La dejaron salir muy rápido sin que pasara el efecto de la Ajá. anestesia. Yo pensé, digo, ¿cómo esta clínica deja salir a un enfermo sin antes que se le pase todo ese trauma? Sí. No tienen corazón, ¿me entiende? Y deberían de explicarle a la persona que va con él, se va a poner enferma, quizás no alcance a llegar a su casa y va a volver el estómago, va a hacer esto, va a hacer aquello, darle los utensilios necesarios, sí, para poder sobrevivir a esa crisis, ¿eh? Pero no le dijeron nada. Porque usualmente dejan la gente reposar Sí, varias horas absolutamente. allá en la clínica.
Y yo sé esa reacción, cómo es esa reacción. Es horrible, enteramente horrible. Pero gracias a Dios, eso fue ayer y eso fue lo más grueso, lo más difícil. Sí. Hoy ya está como si no tuviera nada. Ah, bueno. Pero quedaron las secuelas, ¿ve? De lo de ayer. Y Ajá. pues claro, le necesita por ahí unos 4 o 5 días o una semana para reponerse un Se poco. estabilice bien, sí. Y me dijo, bueno, ahora te va a tocar a ti solo estar ahí al estudio bíblico. Bien. Y ya me dejó aquí y entonces yo batallando para No, está muy bien. poner esto al... Sí. Así es que, pero no le hace, es un placer y le doy gracias a Dios que ya se pasó lo más difícil. Sí, ok. ¿Eh? Vamos a estar orando que se recupere bien del todo. Gracias, muy amable. Manos López, bienvenidos. Amén, Pastor, buenas gracias. noches. A Buenas todos, noches. buenas noches. Buenas. Qué bueno Buenas verlos. noches. Buenas tardes. Como es gusto verlos de nuevo. Me dio mucho gusto verlos el domingo a Jorge y Sí, Ana Sara. igualmente, pastor, a todos también. Nos dio mucho gusto ver a los que nos mirábamos por un buen tiempo. Ajá. Nosotros nos quedamos con las ganas de haber ido, pero estábamos en cuarentena. Sí, sí, no Órdenes entendemos. de la clínica, no podíamos, Entendemos. teníamos Sí, que cuidarnos. Claro que sí, Claro. no, estábamos conscientes de eso. Ujú. Habían muchos López el domingo en la iglesia. sí, llegó toda la familia. Estaban los López. Ajá. Sí, que llegaron los suegros de Olga, Mm. Fredo y Olga también. Dio gusto verlos. Yo Gracias. también. Y también Hernando, que se animó a ir. Sí. Gracias a Dios. Sí. Y doña Duilia también. Ujú. A más de estar orando por Esther, ¿hay algún otro motivo de oración que quieran mencionar? Sí, hermanos, yo estoy pidiendo oración por mi hermana Carmen, que ella le diagnosticaron cáncer en la garganta. Ay, Ay, La van a operar el 11, el viernes. viernes. Sí, pero el doctor dijo que solo tiene un 40%. Que si él fuera, él aconsejaría que no se opere porque ya el cáncer está en el 4 punto algo. Wow. Sí. ay, ¿por qué? Pero ella quiere operarse. Sí. Sí, ella quiere seguir viva. ¿Por qué tanta ventaja? ¿Mm? Porque porque ya lo tiene tan avanzado. Sí, es que a ella ya le ha dado en varias partes y siempre la han tratado y ahorita ya le llegó el cáncer a la garganta y ya ahorita ella no puede, ya no bueno, es bien duro la cosa, pero a nosotros nos llamaron las hijas para decirnos que no la llamemos ni porque ella no quiere hablar con nadie, a ver a nadie y que nos van a estar informando, pero hoy en la tarde ella me llamó a mí, mi Sí. hermana, sí. Y no le platiqué nada del asunto porque no quiero, pero la oí que se estaba agitando mucho y solo le dije que descansara, que mañana la llamo otra vez. Y que estamos orando mucho los unos por los otros porque como las hijas no quieren que se les mencione nada de lo que va a suceder, entonces yo me hice la que no sé nada. Pero así es el caso y pido por favor que
Y el sobrino de Jorge, parece que se va a regresar a Guatemala Sí. porque no encuentra solución a nada ahí en Tijuana. Entonces parece que como él no tiene ningún papel guatemalteco, parece que él compró papeles mexicanos, ahora tiene el problema de que si él dice que es guatemalteco, él no tiene nada que mostrar para irse para Guatemala. Ahora está esperando que de Guatemala le manden sus papeles. Ya. Total que Se le se le complicó toda Hasta la para vida. regresar Muchacho. se le complicó ahora. Mm, Pero bueno. es tremendo, sí. Sí, Ahí estaban mostrando imágenes en las noticias hoy ajá. de cómo está eso allá en Tijuana y en Baja California. Sí, ahí está él. Cómo a veces la gente que las traen así en lanchas, si de pronto aparece la patrulla, las tiran al agua y Sí. ellos se vuelan. A él lo traían así desde la semana Sí. pasada, creo, en una lanchita. Y dice que la lancha, caminaron 3 horas en la lancha y a las 3 horas la lancha se descompuso. Y entonces tuvieron que regresar, a saber cómo regresaron, pero dice que los bandidos coyotes llamaron a los hermanos ahí a Los Ángeles para decirle que él ya estaba de este lado. Y que le pagaran y no, era mentira, a ellos lo regresaron para México. Terrible. Sí. Así es que sigamos orando por él para que Dios lo ayude a regresar a su país. Dios sabe cuáles son los motivos por los cuales, porque Dios abre y cierra puertas también. Y tal vez no es la voluntad del Señor que él esté en este país porque tiene su esposa, sus hijos en Guatemala y no se sabe cuál es, pero él va a regresar. Primero Dios. Y esa es mi petición por esta noche. Okay. Jorge, ¿no tienes algún anuncio? No. No hay anuncios. Otro pitico. Ok, vamos a orar entonces y que el Señor nos dirija en esta noche en el estudio. Oremos. Amén. Señor, estamos delante de ti en esta noche, como siempre, Señor, para darte la honra y la gloria que tú te mereces y reconocer, Señor, de que dependemos de ti como hijos tuyos, como pueblo tuyo, Señor. Y presentamos delante de ti nuestros motivos de gratitud por las bendiciones, por la provisión que has hecho de diferentes maneras, Señor, por el tiempo precioso que nos diste el domingo de poder estar en el templo y celebrar, Señor, la adoración desde el templo, y gracias por aquellos que estuvieron presentes, pero gracias por todos aquellos que nos siguen también, Señor, a través de estos medios. Y, Señor, en esta noche te damos gracias por podernos conectar de esta manera también. Presentamos también delante de ti, Señor, nuestros motivos de preocupación. Oramos especialmente, Señor, por la salud de Carmen, la hermana de Sara. Señor, obra, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Oramos para que tú te manifiestes, Señor, en poder, y que, Señor, tu voluntad sea hecha y manifiesta, Señor, en la vida de ella. Todos deseamos de que haya sanidad, pero solamente, Señor, tú conoces el final de cada designio. Oramos también por la salud de la sobrina de Luz Dole. Sabemos, Señor, que está en esta situación de enfermedad. Oramos para que tú proveas, Señor, los medios para las intervenciones que necesite. Y, Señor, también ponemos delante de ti la recuperación, el restablecimiento total de Esther, Señor, después de esta cirugía.
Gracias, Señor, porque tú la estás estableciendo bien, pero esperamos la restauración completa, Señor, de su salud. Recordamos también a Elsie Márquez, en esta situación también que está experimentando de salud, problemas, Señor, de tumor aparentemente canceroso. Oramos, Señor, por el sobrino de Jorge, para que tú proveas los medios para que él pueda regresar y restablecer, Señor, la situación en su hogar y regresar a su país. Tú sabes, Señor, que hay muchas necesidades en medio nuestro. Presentamos delante de ti, Señor, cada una de esas necesidades y que, Señor, tú te manifiestes. Oramos también para que tú hagas la provisión para los planes y proyectos de nuestra congregación, el edificio y también especialmente, Señor, la provisión de recursos humanos. Esperamos y confiamos en ti y pedimos tu dirección en esta noche para el estudio de tu palabra. Te lo rogamos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, ahora y siempre. Amén. Amén. Ok. ¿Qué me dicen entonces de la reflexión del domingo? La familia de Dios es una sola. ¿Ah? Sí. Apunté, logré apuntarla. Es que yo estuve en la puerta, cuidando las puertas y casi no escuché el mensaje, solo me acercaba a apuntar las citas bíblicas. Sí. Fue el Salmo 138 y Marcos 3. Y, Del 20 al 35. Oh, sí, del 20 al 36. qué lástima, hermana, que se perdió buena parte, pero gracias también por esa colaboración allá. Porque siempre que como no ha todo está descuidado. abierto, hay que estarla vigilando porque Sí. cualquier cosa, se mete alguien ahí peligroso. Sí, especialmente ese lado. Sí. Sí, que apreciamos su labor, hermana. Sí, hermano, nada. Pero ¿qué creen ustedes de que por qué la familia de Jesús pensó que él estaba loco? Porque eso es lo que dice allí, ¿no es cierto? Estaba fuera de sí. estaba Fuera de sí. Salmo 138. Salmo 138. No, va a ser Marcos, ¿no, hermano? No, Marcos. ¿Vamos a leer en Marcos o el Salmo? Marcos 3 del 20 al 35. Ah, ok. Marcos 3. ¿Ese Marcos qué? 3. Marcos 3. Marcos 3. Del 20 al 35. Del 20. Del 20 al 35. Ajá. Okay. Sí queda. ¿Tiene Marcos? Queda la pregunta, ¿por qué pensaban que estaba fuera de sí? ¿Está viendo?
Y esencialmente decir que alguien está fuera de sí es que ha perdido su cabeza, no ha perdido su mente. Está loco. Ujú. Así. Pero porque sí suena como duro, ¿cierto? Ajá. La expresión así, decir que ellos mismos digan que estaba fuera de sí. Siento que era la misma familia directa, como se dice. Ujú. Pero para los planes de Dios, él tenía, se presentó la oportunidad. Yo pienso, ¿no? Que se presenta la oportunidad para él mostrar verdaderamente lo que él había venido a hacer. Deténgase por un momento a pensar, sin ponerle divinidad a Jesús por un instante, y que parte de su familia es Jesús. ¿Sí? ¿Qué cosas hacía o qué cosas decía Jesús que de pronto le pudieran parecer a usted que estaba como loco el hermano suyo? Bueno, porque hacía cosas en el día de reposo, porque hacía sanidades, hacía cosas que era prohibido por la Había ley. hecho algunos milagros, sí, eso era sorprendente, Pero también pero ¿qué era lo primero que él decía? en las cosas de mi padre me interesa estar, decía. Uh-huh. Decía que era enviado de Dios, decía que era Dios. Y si un hermano mío empieza a decir que él es Dios, le voy a decir que está loco. pues empiezo a preocuparme, ¿no es cierto? Uh-huh. Piénselo por un momento así, porque eso es lo que está diciendo. Jesús apenas estaba empezando a revelar. De pronto María, ella vislumbraba lo que era Jesús, pero los hermanos no estaban muy seguros, no creían todavía. No, pues. Entonces, no creían que él fuera el Hijo de Dios. Si miran en Juan 7:5, Juan 7:5. Le preguntaron, pues. Lo cierto era que ni siquiera sus hermanos creían en él. ¿Ve? Uh-huh. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Está hablando de los hermanos carnales. Ajá, sí. Está hablando de sus hermanos carnales. Sí. Entonces, los mismos evangelistas, en este caso Juan, está afirmando de que ellos no creían en Jesús todavía. Y probablemente con todo lo que estaba haciendo en esos días, enseñando, viajando de un lugar a otro, haciendo milagros, tenía una agenda bien apretada y podían pensar que está perdiendo la cabeza. Y obviamente en una época en la que tener un familiar loco pues era una vergüenza grande, ellos se preocuparon y fueron a hablar con él. Entonces lo motivaron a confrontarlo. Y eso es lo que nos narra el Evangelio de Marcos. Esa parte de la humanidad de Jesús y de la gente que había alrededor de Jesús, como también ellos tenían que pasar por un proceso de conocer más a Jesús y ya verlo en la persona de Jesús. Ahora, eso nos trae a otro tema que ha sido controversial, especialmente entre los dos grupos cristianos, en la tradición católica y en la tradición protestante. En la tradición católica,
se niega de plano de que Jesús tuvo hermanos carnales o medio hermanos, ¿no? Porque Jesús era y fue concebido por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, en la doctrina católico-romana, descartan el hecho de que él tuviera hermanos, y estos textos, a propósito, no mire, pero por ejemplo, si miramos, déjame ver si puedo encontrar la versión nácar columna, que es si está aquí en mi lista, no. Traducen estos textos como familiares, no necesariamente como hermanos, eran los primos, pero no como, no los, qué raro, pensé aquí estaba también la hispanoamericana es usada en la Iglesia Católica. Porque en el 21 dice cuando lo oyeron los suyos, de su familia de él, claro, vinieron para prenderle porque decían está fuera de sí. O sea que era la familia, Sí, la familia carnal. Sí. Sí. Eran hijos de María, pero por ejemplo en la Biblia hispanoamericana que es usada en la Iglesia Católica habla de parientes. Cuando algunos de sus parientes se enteraron, vinieron con la intención de llevárselo a la fuerza porque decían que estaba loco. Sí. sí. Esa es la versión hispanoamericana. Pero en la traducción del griego, la palabra que se usa allí es como hermanos. Y la tradición evangélica y protestante acepta Jesús fue el primogénito, concebido por el Espíritu Santo, pero creemos y aceptamos que María y José tuvieron también otros hijos. Sí. Se mencionan 4, por ejemplo, Santiago, José, Judas y Simón. Y tanto Santiago como Judas escribieron libros en el Nuevo Testamento. Santiago el menor, que se habla, es uno de los escritores de la carta de Santiago, y Judas escribe la carta de Judas también, y se cree que por lo menos 2 hijas, según Marcos 6:3. Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judá y de Simón? Ven, ahí están los nombres. Jacobo es Santiago. Jacobo es lo mismo que Santiago. Okay. Y observe lo que dice seguidamente. No están también aquí con nosotros sus hermanas. Hoy tenía hermanas también. Ajá. Y se escandalizaban de él. Se piensa que fueron dos hermanas también. Sí. No, en ninguno de los evangelios se menciona el nombre, pero por lo menos 4 hermanos, como lo narra 6. Como lo narra Marcos 6. Sí. Sí. Y hermanas, ¿no? Y hermanas. Entonces, sí, porque
Aquí al final del 4 ya anuncia a sus parientes, ya está la palabra parientes. Sí. Y en su casa, Ujú. en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. ¿En qué versículo? En el 4, 6, 4. 6:4, sí, sí. Sí. Y entre sus parientes y en su casa. Es decir, Ya, tenía que echarme el portal, a las 7, yo lo aunque hice. es lo que está diciendo Jesús, de que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes en su casa. Es decir, de que no hay como decimos, no hay profeta en su tierra, ¿no? Es el equivalente. Entonces, esa es la otra pregunta que obviamente cada uno toma partido. En nosotros como iglesia aceptamos de que Jesús tuvo hermanos y hermanas. Obviamente Jesús fue concebido sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y José y María vivieron como marido y mujer después. Pues, Y la gran razón es porque en la doctrina católica romana se proclama que María siguió siendo virgen. ¿Ven? Tal vez sí. Pero ante estos evidencia, pues no podemos, y eso no le quita, es decir, en la perspectiva nuestra, no le quita ningún mérito a María, en absoluto. El de que haya tenido más hijos, normal. Yo pienso una cosa, Díganos, Guillermo, que yo pienso una cosa, la historia de Jesús es una historia grande, enorme, donde la relación de Dios con el ser humano que se suscitó en nuestro planeta fue precisamente a favor de nosotros. ajá, Y tuvo que llegar a los extremos Dios para enseñarnos la verdad. Y para llegar a ese extremo tuvo que mandar a su hijo. ¿Ve usted? En esto que habla de la Iglesia Católica, ¿en qué lugar ponen a María y en qué lugar ponen a Jesús? Es lo mismo que si usted le hace una pregunta a una persona, ¿tú quieres seguir siendo ignorante? ¿Te sientes bien con eso? ¿O le quieres desecharlo? Podría decir, no, yo mejor sigo siendo ignorante. Y dejarlo en paz. Porque esa ignorancia es lo que lleva a desconocer la vida de Jesús aquí en la tierra. Esa ignorancia. A no entender la Biblia. ¿Ok? Porque para la Iglesia Católica, Jesús tuvo ya su parte en la película y fue el primer protagonista de la película. Ya tuvo su parte y está clavado ahí en una cruz. De ahí no se baja. ¿Ok? ¿Verdad? Ahí está Jesús. Pero acá con la Virgen María, ese es un sacrilegio. Poner a la Virgen María como una mujer cualquiera. Cuando la unión entre dos seres humanos es una ley divina, donde se forman y nacen las familias. ¿Ok? No es ningún pecado que una pareja tenga sus hijos. Es una bendición. ¿Ok? De ahí nacen las familias. Porque para eso Dios creó al ser humano en las condiciones que está. Pero hoy día que quieren hacerlo de otra manera no han podido tampoco cambiar. Pero por favor, que deje de ser ignorante el ser humano.
María la Virgen, efectivamente, ella era una virgen, de ella nació Cristo Jesús. Pero ya después vino a pasar a ser una mujer humana, totalmente humana, con todas las agravantes que hay, ¿verdad? Y vino a ser una mujer como cualquier otra. Pero indudablemente que en el recuerdo de como instrumento humano. nosotros los cristianos, tenemos como cuando recordamos a nuestros padres, ¿verdad? Con respeto, con alegría. Así tenemos que recordar a la Virgen María también. Con respeto, hay que respetarla, ¿sí? Porque fue la mujer más bendecida de todas las mujeres. Bendita entre todas las mujeres, te dijo el ángel, sí. La más bendecida. Así es que merece respeto ella. ¿Okay? Y obviamente virtudes como mujer que son ejemplo para toda la humanidad. Efectivamente. Entonces, es claro ese concepto entonces. Y si alguna vez, aunque no es a veces discutir sobre estas cosas, no lleva a nada, pero aquí hay unos versículos donde lo pueden ayudar a usted para ilustrarle si alguien le pues trae controversia sobre el asunto. Pero definitivamente está aceptado en la Iglesia Católica. Sí. Es parte de la doctrina y de las enseñanzas. Nosotros lo miramos a la luz de lo que dice la Escritura y obviamente, como les decía hace rato, eso no le quita ningún mérito a María en su calidad como persona humana, como mujer, en absoluto. Ningún mérito. Ella sigue siendo la Virgen María, eso es todo. Pero eso es todo. Ok. Y ya le digo, yo creo en estas alturas el Papa y los sacerdotes, ellos entienden dónde está la verdad y dónde está la razón. Y yo creo que ellos lo entienden. Nada más que no pueden abrirse totalmente, porque si no, cerrarían todas las iglesias católicas. Sería una desbandada de feligreses que se saldrían de ahí. Por eso no hablan, por eso no dicen nada. Tremendo. Ajá. Una política. ¿Piensan ustedes que Jesús ignoró a su familia? No. No, de ninguna manera. ¿Qué quiso resaltar él? Quiso enseñar que, para mí, quiso enseñar y enseñó que qué es el ser humano, qué papel juega el ser humano entre los humanos. ¿Ok? Si ustedes se han dado cuenta, nosotros tenemos a veces amistades con algunas personas en las cuales nos conocemos desde la niñez y llegamos a crecer y le podemos decir a esa persona y decimos, tú no eres mi amigo, tú eres mi hermano. ¿Okay? Y te quiero, hay veces, yo creo que más a mi hermano biológico. ¿Ok? Porque ha habido esa unidad de amistad, de conocimiento entre unos y otros. Y eso es lo que cuenta. Sale la que Dios nos enseña para con los demás. ¿Ve? Eso es lo que Cristo Jesús estaba enseñando. Definitivamente. Sí. Yo creo que ¿alguien quiere comentar más? Sí, sobre por qué Jesús realmente no estaba ignorando a su familia, qué estaba haciendo Jesús. ¿Qué era más importante según Jesús? Nuestra misión era lo que tenía que seguir. Nuestra
conexión con la familia humana o con la familia divina? No, yo pienso que él quería tener conexión con todo, con toda la humanidad, Ajá. porque él vino a salvar al mundo. Él vino para buenos y malos. Y no salvar a Entonces, sociedad. para él, aunque para él todos somos hijos, todos somos hijos, Hermanos. todos somos hermanos, todos somos familia. Para él y tiene sin excepción de personas, ¿no? Porque eso es lo que nos enseña él. Yo pienso que él no hacía la excepción. Él tenía sus hermanos y sus hermanas, pero también la humanidad. Ujú. Él amaba a la humanidad, porque Sí. por eso lo mandó el Padre a salvar al mundo. En ningún momento, podemos decir eso entonces, que en ningún momento él estaba negando el amor por la familia. No, en ningún momento. Pero aprovechó esa ocasión para hacer un contraste entre lo que eran las lealtades a la familia terrenal con la lealtad a Dios, que es lo que nos da identidad como familia de Dios. ¿Sí? Porque es lo que dice en el versículo 35. ¿Sí? Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. El que hace la voluntad de Dios, ese es de la familia de Dios. Y esto es lo más importante, esa herencia de vida eterna. Y es lo que nos da identidad como familia de Dios. Hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad de Dios, es lo que nos hace familia de Dios. Entonces, podemos decir, y como estaba comentando Sara, Dios quiere que todo el mundo se salve. Sí. Pero todos los humanos somos criaturas de Dios, pero no todos los humanos son familia de Dios. ¿Es claro eso? Sí, Claro. claro, está claro. Porque Sí, para es- ser familia de Dios necesitamos creer en Dios, Creer en Dios. hacer la voluntad de Dios, obedecer la voluntad de Dios. Eso separa a la humanidad en dos grupos. Y así va a ser. Quisiéramos que todos estuvieran en un solo grupo, pero desafortunadamente a través de la historia y por los años o siglos que vengan, siempre van a haber aquellos que Que no lo... son familia de Dios y los que no son familia de Dios. Entonces, unos son hijos de Dios, otros no son hijos de Dios. ¿Hay alguna pregunta de lo que hemos hablado o de lo que fue la reflexión el domingo adicional? Hola. ¿Ninguno? ¿Por qué creen ustedes que los maestros de la ley acusaron a Jesús de ser poseído por el diablo? Los maestros de la ley, como lo que existe hoy en día, sigue existiendo por todos estos miles de años. Pura política. A donde los maestros de la ley tenían poder. Y el poder es como el alcohol que embriaga a las personas. Eso es lo que es el poder. Sí, señor. Cuando una persona tiene la potestad y puede torcerle el cuello a alguien y matarlo como un pollo, lo puede hacer, se siente muy grande.
¿ok? Por el poder que tiene. Sí, entonces, o puede hundir a otras personas, Poder de sí, dinero. puede desaparecer a otras personas, ¿ok? Eso es lo que sucedió con los maestros de la ley. Desafortunadamente, aún después del Señor y en la nueva iglesia cristiana, surgieron muchos maestros de la ley también, y hoy vivimos eso. Hay muchos que se creen maestros de la ley que adquieren cierto control y cierto poder, y nada se puede cambiar si no es la voluntad de ellos. Pero estos son, en este momento de la narración, estos hombres que habían venido si recuerdan el pasaje, era como una comisión que había venido a inspeccionar qué era lo que estaba pasando con Jesús, ¿sí? Habían venido desde Jerusalén, dice allí el texto, ¿sí? Se regó la fama de Jesús. Mm. Dice que se regó la fama de Jesús sobre Judea y todo. Entonces están investigando quiénes. Decía que estaba poseído por el diablo y que en el nombre del diablo echaba fuera demonios. Pastor, Sí, la palabra de Belcebú Belcebú, sí. era un Demonio. era un demonio o porque Ajá. ahora era el príncipe. Estaba leyendo algo curioso sobre el origen de ese vocablo entre los judíos. ¿Sí? En ese momento, hablar de Belcebú era hablar de el príncipe de las tinieblas, ¿sí? Literalmente significa el exaltado o el príncipe Baal. Y se asociaba directamente con Satanás. Pero la palabra Baal era el dios de los cananeos, ¿sí? Por alguna razón, en el lenguaje hebreo se convirtió en símbolo de Satanás, ¿sí? Pero Belcebú significa literalmente señor del estiércol. Señor del estiércol. Ajá. Literalmente significa señor del estiércol o el monte del estiércol. Estaba pensando en eso y aunque estos hombres estaban diciendo de que él estaba hablando en nombre de Satanás, básicamente lo estaban insultando, diciendo de lo que él hacía era pura estiércol. Sí, Pura estafa. Lo que él decía era puro estiércol. Me pareció curioso eso, ¿sí? De que usaran esta... Antes de nuestro de hoy también. Y obviamente es tratando de desacreditar lo que el Señor Jesús estaba haciendo y diciendo. Estaba duro a ellos. Haciéndoles, sí, era fuerte para ellos. Entonces trataban de ridiculizar a Jesús porque con la palabra Belcebú estaban ridiculizando el Dios de los cananeos. Entonces ahora le están diciendo a Jesús de que él está hablando en nombre de Belcebú, que era un montón de estiércol. Pero obviamente el Señor Jesús aprovecha para darles una buena lección allí de lógica. ¿Cómo puede sacar Satanás? Ajá. El mismo Satanás. Porque eso significa, si Satanás está arrojando demonios en nombre de Satanás, está luchando contra su propia casa. Ajá. Y allí hay una lección tremenda, que era lo que les compartía el domingo. Cuando hay luchas, cuando hay divisiones dentro de un mismo grupo, el grupo no se va a sostener. Y eso nos hace pensar en la familia, nos hace pensar en la iglesia,
nos hace pensar en toda organización, que desafortunadamente siempre hay tensiones, siempre hay conflictos, que si no se trabaja sobre ellos, pues va a ocurrir lo que el Señor Jesús dice acá. Si un reino dividido contra sí mismo no se va a mantener en pie, no se sostiene. Una casa dividida tampoco se sostiene. Bien. Entonces, es una lección también tremenda para aprender allí o para poner en práctica, porque de todos modos, conocemos esto, lo sabemos, pero como ocurre con muchas cosas, no las ponemos en práctica. Es cierto. Muy cierto. Más temprano. ¿Qué del pecado? El pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado que no tiene perdón? Aquel que El blasfemar al Espíritu Santo. aquel que insulta el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Entendimos qué significa insultar o blasfemar contra el Espíritu Santo? Ujú. Ya, ¿qué Sí. es? ¿Alguien puede decirme qué significa blasfemar contra el Espíritu Santo? Ahí en nuestro, ¿cómo se dice? En nuestro behavior, cuando uno habla de alguna persona directamente a esa persona y quiere uno molestarlo y directamente, y no se arrepiente, sino que busca las palabras que 28. que lo pueden hundir o quiere hundirlo. Ujú. Esta es la persona que habla en contra del Espíritu Santo. Es un ejemplo, ¿sí? Pero si en algún comentario por error no tiene un conocimiento de quién es el Espíritu Santo y habla un poco cargando la mano, no creo que sea un insulto, es falta de conocimiento. Pero el que habla con fuerza, Premeditado. sí, con alevosía y ventaja de alguien, entonces ya es un pecado, ¿no? Y depende de quién esté hablando. Entonces, esa persona si habla así del Espíritu Santo, es un insulto al Espíritu Santo. Ok, ¿es concretamente eso, decir insultos contra el Espíritu Santo, o es más bien una actitud? Pues va la actitud, son las dos cosas pegadas. ¿Ok? La actitud de la persona, hablar en contra del Espíritu Santo. Y ¿cómo se llama? Y pensando que él tiene razón. Una premeditada y con propósito. ¿Eh? Ok, para entender esto es importante que siempre recordemos qué es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de las personas y cómo trabaja el Espíritu Santo para que las personas lleguen a Dios, ¿sí? El Espíritu Santo nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, el Espíritu Santo, como lo hemos hablado en otras oportunidades, en estos días hemos hablado bastante del Espíritu Santo, es esa fuerza motivadora que nos lleva a aceptar a Dios. Amén. ¿Sí? Así de que aquel que rechaza esa acción del Espíritu Santo en su vida, en su mente, en su conciencia, y no cree, y no acepta, y rehúsa creer, ese es realmente la blasfemia al Espíritu Santo. ¿Eh?
Está blasfemando. Porque dice todo pecado puede ser perdonado. ¿Entiende? Si hay un deseo de enmienda y de cambio, todo pecado puede ser perdonado. Pero si usted rechaza la acción del Espíritu Santo en su vida para recibir a Jesús, no hay ninguna esperanza. No hay ninguna esperanza, no puede ser perdonado porque de principio no está aceptando eso. Ese rechazo al Espíritu Santo, que es el que atrae a las personas a Dios, ese sí no tiene perdón. Y obviamente no tiene perdón, es de lógica, porque no permite o la persona no da el paso que necesita dar de fe para realmente ser perdonado por cualquier pecado. Sí, porque cualquier persona que quiera acercarse a Dios y está arrepentido de su manera de vivir, de sus acciones, hay perdón. Y el Señor Jesús mismo lo dice allí Sí, habemos personas que creemos que lo que somos lo hemos hecho por nuestro, ¿cómo se llama? esfuerzo propio. Por nuestro esfuerzo propio, ¿ok? Dice, no, yo lo hice. Yo lo hice porque soy muy, muy hombre. Yo lo hice porque soy muy inteligente. Sí. Yo lo hice porque soy quién sabe cuántas cosas, ¿ok? Nunca jamás dice, no. Lo que yo hice, yo le pedí a Dios. Dios me ayudó, me auxilió y Dios fue el que me ayudó para poder obtener esto. Esto es una, por gracia de Dios, ¿ok? Por eso lo tengo yo. Exactamente, el Espíritu Santo hace eso. No es por mi esfuerzo. Dios me permitió, Él fue el que me permitió que yo pudiera obtener esto, ¿ok? Dios, le doy gracias a Dios porque mi familia, yo le pedí a Él por mi familia que la sanara. Así es que esto es obra de Dios. Amén. ¿Ok? Entonces, no olviden, ¿sí? Todo pecado puede ser perdonado. Todo pecado puede ser perdonado, pero si rechazamos, pues doy gracias a Dios por nosotros aquí. No tenemos ese problema, ¿no es cierto? Ajá. Pero estos líderes religiosos, estos hombres de la ley, estaban es decir, llegaron al extremo y no dejaron que Dios trabajara en su vida. Esos estaban blasfemando contra el Espíritu Santo. Y toda persona que no cree y que conscientemente rechaza el mensaje de salvación está pecando contra el Espíritu Santo, está blasfemando contra el Espíritu Santo. Entonces, quedamos claros en eso, ¿sí? Sí. ¿Algún comentario, pregunta? Solamente quiero dejarles del Salmo 138, hay versículos muy bonitos allí, pero quiero que miremos especialmente el versículo 8. 138. 138, 8. ¿De quién es? Salmo. Oh, Salmo. Salmo 138, 8. Ok. Salmos 138, 8. Es una súplica preciosa del salmista que yo creo que deberíamos guardar siempre. Dice, el Señor cumplirá en mí su propósito. El Señor cumplirá en mí su propósito. Cada uno de nosotros tiene un propósito en la vida que nos lo ha dado Dios. Y Él va a cumplir ese propósito en nosotros.
Amén. Y el salmista ruega, dice, tu gran amor, perdón, Señor, perdurará para siempre. Y dice, no abandones la obra de tus manos. En la versión Reina Valera dice, no desampares la obra de tus manos. ¿Y qué es la obra de sus manos? Lo que ha hecho. Lo que ha hecho, todo lo que... Somos nosotros, ¿sí? Nosotros somos la obra de Dios y la plegaria del salmista es, no abandones la obra de tus manos. Señor, no nos desampares, porque nosotros vivimos por la misericordia de Dios, no por nuestras fuerzas o nuestra inteligencia o por nuestra propia capacidad, es porque el Espíritu Santo nos llevó a ese momento de encontrarnos con el Señor, de aceptar su palabra, de el deseo de servir, el deseo de vivir para el Señor. Y ese es parte del propósito de Dios en nosotros. Una de las preguntas del catecismo es cuál es el propósito final del hombre. Y el propósito final del ser humano es amar y servir a Dios sobre todas las cosas. Amar y ser amado. Y ese es el propósito de Dios en nosotros, que le honremos, que vivamos nuestra vida en una relación perfecta con Dios y que el Señor cumpla su propósito en nosotros. Amén. Es un mensaje que debemos recordar y guardar, ¿sí? Y el amor del Señor va a perdurar en nosotros para siempre. Amén. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Cerramos aquí. Mi último comentario es Dios hizo esta tierra que es de Él, es hecha por Él e hizo al hombre para que le ayudara ¿cómo se llama? Para que le ayudara a manejar esta tierra, a manejar todo esto. Somos administradores, sí. Sí, administradores, pero no es que sea de nosotros, es de Dios. Que no se nos olvide. Él es el dueño, ¿sí? Nosotros solamente administramos esto. Eso es todo. Amén, sí. Ok, déjenme compartir el coro unidos antes de Se acabó la batería, Ere. La carga. Ere. Se acabó la carga. Un segundo. Ya no se oye nada. Un segundo. Cantemos el coro unidos, el número 92. No me quiere dar. Ahora sí. ¿Está oyendo? Música. Unidos,
¿nos quieres despedir en oración, por favor? Gracias, Señor, porque tú hasta aquí has sido con cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo, porque podemos entender tu gran amor que enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, pero que también en este podemos confiar y saber que es un Dios vivo, un Dios que vino a unirnos y a estar, Señor, aceptando siempre que tú eres el que hace que las cosas estén bien, tú eres el que nos ayudas, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a que este mundo, estas personas que tenemos a nuestro alrededor, puedan llegar a entender esto y nosotros podamos ser parte de que ellos lo puedan entender. Señor, que contigo las cosas, aunque estén difíciles, son llevaderas, que tú nos ayudas, que el Espíritu Santo nos conforta y nos da aliento, y que esto lo podamos seguir llevando y enseñando a todas las personas. Gracias, Señor, y ayúdanos a entender, Padre Santo, todas las cosas que pasan por tu santo nombre. Amén. Gracias, hermano. Muchas gracias. El Señor los bendiga. Amén. Que puedan siempre el domingo y a las 11 en el templo. Ok. Sí, ya sigue. Ujú. Bendiciones entonces. Feliz Amén. noche. Feliz noche. Buenas noches. Que les vaya bien. Noche para todos. Gracias. Ok. Hasta luego, hermana Esther. Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Yo le paso sus saludos. Saludes Está a oyendo. Marcel. Feliz noche, hermano Esther. Gracias. Igualmente, hermanos, gusten verle. Gracias. Estudiando y con buen maestro, imagínense. Ajá. Sí, Gracias. qué bueno. Gracias. Adiós. Que Dios los Y, bendiga. y ¿ok? ustedes también prosperando y Amén. aprendiendo. Yo estoy aprendiendo con ustedes. Claro. Qué bueno. Sí. Yo estoy aprendiendo con ustedes. Estoy totalmente en la calle. Estoy leyendo. Yo también. Habla mucho. A ver qué está en medio de esos edificios. Bueno, Dios los feliz bendiga. noche. Buenas noches. Hasta luego. Feliz noche. Saludos.